En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Mire esto. La vida eterna, el Dios que no miente, la prometió ¿desde cuándo? Desde antes del principio de los siglos. O sea, esa promesa de salvación, esa promesa de vida eterna, estaba desde antes que comenzara a medirse el tiempo. Recordemos que Dios vive en eternidad. Dios no es limitado por tiempo ni espacio. Así que antes de que empezase a medirse el tiempo, o sea, la raza humana, en medio de nosotros, pues Dios tenía un plan para salvar. Romanos 8:29. ¿Qué dice Romanos 8:29? Vamos a estar compartiendo estos textos. Quien lo tenga lo puede leer. ¿Quién lo tiene? Romanos 8:29. Hermano John y luego la hermana. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, ¿antes de qué? En su eternidad. Antes de la misma creación. Antes que todo esto existiera, Dios había planeado ¿qué? Redimir al hombre. Y redimirlo en su iglesia a través de un pueblo. Esto es muy importante. Entonces la iglesia, o ese plan, ese deseo eterno de Dios de salvar al humano, de salvar a todos, no es un plan emergente por la muerte de Cristo, ¿eh? Es más, la muerte de Cristo ya estaba profetizada. Y también estaba listo el Cordero, oiga esto, desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, pues viene Jesús y se hace todo el plan presentado de Dios desde antes de la creación. Segunda de Timoteo 1:9, vamos a leer algunos textos y luego vamos a hacer algunas meditaciones. Segunda de Timoteo 1:9, ahora sí, hermana Nelly. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Otra vez, vuelve y dice que Él nos llamó, nos amó, usa varios términos. Nos amó, nos llamó, nos predestinó, nos escogió. ¿Cuándo? O sea que Él ya sabía que usted iba a estar aquí. Tremendo, ¿eh? La iglesia estuvo siempre en el plan de Dios para salvar a su pueblo. Y es que la iglesia no es otra cosa que el reino de Cristo. El reino de Dios prometido. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba hablando con Pedro y Pedro hace una expresión maravillosa de quién era Jesús? Que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le responde Jesús? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ahí no para, porque luego le dice, y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro tenía las llaves del reino o de la iglesia. Vamos a usar el término reino o iglesia como palabras sinónimas, significando exactamente lo mismo. Pueden participar. Si tienen alguna pregunta o un comentario, levántenme la mano y lo pueden hacer. Así que vamos a hablar acerca de esto. ¿Cómo así que Pedro tenía las llaves? ¿Cuáles llaves? Algunos han dicho que Pedro está allá en el cielo y entonces él tiene una llave de una puerta y cuando alguien muere, él va y abre
Y entonces lo mira, le dice, siga. Y si no, entonces abajo. Algunos creen que Pedro está abriendo las llaves del reino allá en el cielo. Otros dicen que Pedro es el encargado del acueducto. Porque cuando llueve, dicen, abrió Pedro la llave. Pero la escritura enseña que Pedro tendría una misión. ¿Para qué sirven las llaves? Para abrir puertas. Entonces lo que le está diciendo Jesús a Pedro es: Pedro, usted será el encargado de abrir el reino. Usted abrirá las puertas del reino. ¿Para qué? Para que todos puedan entrar. Para que esté a disposición del que quiera entrar. Entonces Pedro cumple ese propósito del establecimiento del reino de la iglesia y lo vemos en Hechos capítulo 2. Primero viene el Espíritu Santo. Dice, cae sobre todos ellos, los que estaban sentados, o sea, sobre los apóstoles. Y desde el versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, y ahí viene la primera predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y con esa primera predicación, dice el versículo 41, que aquellos que recibieron esa palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ellos están, los apóstoles están allí. Jesús ya los ha comisionado. Ellos son la base, por así decirlo, aunque la base es Jesús, pero podríamos decir la base física, humana en la tierra del reino. Luego ellos predican por primera vez el Evangelio. Entonces, ¿cuáles son las llaves? El Evangelio. Porque con ese Evangelio Él pudo abrir la puerta para que casi 3,000 personas el día de Pentecostés fueran añadidas. ¿A dónde? ¿Tienen alguna versión que no sea la versión Reina Valera? ¿Tienen una versión Dios habla hoy o algo así? Léala ahí a ver, hermano. Hechos capítulo 2, versículo 41. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Miren esto. Miren esto. Vamos a la iglesia. Si nosotros leemos en esta versión, no nos dice a dónde. Solo hasta el versículo 47 nos va a decir en la versión Reina Valera que ellos fueron añadidos a la iglesia. Jesús fue el camino para los apóstoles. Los apóstoles, el camino para el resto de gente. Y específicamente quien abrió las puertas del reino, y no estamos hablando de cosas físicas, aunque está compuesto de gente, pero estamos hablando del reino espiritual de Dios, el gobierno espiritual de Dios que hace sobre la humanidad. El apóstol Pedro lo abre, pero en esa ocasión solo lo abre al pueblo judío. Allí no habían sino judíos, prosélitos. Entonces es abierto el reino para el pueblo judío. Pero el plan de Dios era que todas las naciones pudieran entrar en ese reino y hacer de los dos pueblos, el pueblo de Israel, el resto de las naciones, un solo pueblo que se llama la iglesia. Y es el mismo Pedro, esto es increíble, me gustaba cuando lo miraba, porque es el mismo Pedro quien abre el reino también para los gentiles. El primer gentil convertido lo encontramos en Hechos capítulo 10, es Cornelio, aunque ese parece más cristiano que todos nosotros. Sí, claro. Cuando yo miro a Cornelio a veces digo, wow.
pero eso no era suficiente. Tal vez él era mucho mejor en muchas áreas de su vida que nosotros, pero le faltaba algo que nosotros tenemos y que luego él va a tener también. ¿Y quién es el encargado de nuevamente abrir la puerta para el resto del mundo? ¿Quién? Hechos 10. ¿Quién le predica? Bueno, yo sé, yo estoy hablando como si todos supiesen estos textos, son muy conocidos, pero tal vez falta la lectura. En Hechos 10 está la conversión de Cornelio. Mientras Cornelio está recibiendo un ángel que le dice que vaya y mande a traer un hombre, Dios está trabajando con Pedro. Porque al principio ellos creían que solo el pueblo judío era el que tenía acceso a la gracia de Dios. Aunque él dijo algo que lo dijo por el Espíritu y tal vez no lo comprendió en su totalidad, porque cuando él predica el Evangelio en Hechos 2, el versículo 39 al 40, dice: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para los que están lejos y para todos los que el Señor llame. Pero él creía que todos los que el Señor llamaba solo iban a ser judíos. Entonces Dios tiene que trabajar en la vida de Pedro con una visión. Y entonces está ayunando Pedro y Dios le hace ver un telón que cuelga del cielo y se despliega hacia abajo y él ve animales. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento habían algunos animales inmundos. ¿Cuáles eran esos animales inmundos? Nómbrenme algunos. El cerdo era un animal inmundo. El perro, el conejo y otros. Entonces cuando Dios le pone a ver a Pedro, le muestra ahí el conejo, le muestra el cerdo y le muestra quién sabe cuántos animales inmundos. Y él se queda pensando y luego Dios le dice: Pedro, mate y coma. Pedro, mate ese animal y coma de ese animal. Señor, usted sabe que él, como judío de esos propios, usted sabe que nosotros no comemos nada inmundo. Y él ahí en ese momento está pensando solo en la comida que tenía antes. Yo sé que Dios santificó hasta los alimentos y ya quitó ese asunto de inmundos, animales inmundos, pero lo que quiere darle a entender Dios no es los animales o la comida material. Él le dice: no llames inmundo a lo que Dios ha santificado. Mire esto. Él no entiende nada de lo que le está diciendo. Hasta cuando llegan a decirle: mire, el patrón de nosotros nos mandó a buscarlo a usted porque él estaba orando y un ángel del Señor se le apareció y le dijo que lo mandara a buscar a usted para que usted le diga lo que tiene que hacer respecto a la salvación. Estoy parafraseando. Y entonces él entiende y dice: ya. Pero aún todavía con ese recelo, toma unos hombres, se los lleva para allá y dice: bueno, vamos a entrar en casa de gentiles. Y allí, para no alargar más porque el tema no es Cornelio, va y le predica el Evangelio a Cornelio. ¿Y sabe qué tiene que hacer Dios para que estos hombres en cabeza de Pedro bauticen a Cornelio? Pues Dios tiene que volver a derramar el Espíritu Santo directo sobre Cornelio y su casa. Un evento que no había vuelto a suceder, porque ellos se quedan asombrados y dicen: así como nosotros al principio. Y entonces cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, más la visión que había tenido Pedro dice: ¿puede alguno impedir el agua para que estos sean bautizados? O sea, aquí se abre la puerta del reino, la puerta de la iglesia. ¿A quiénes? A todos nosotros. Porque nosotros seríamos gentiles. Perteneceríamos al pueblo, no al pueblo de Israel.
Pero en el plan eterno de Dios, Dios había planeado reunir en sí mismo todas las cosas, aún las del cielo y de la tierra, dice la Escritura. Poner en paz al cielo con la tierra, la creación celestial con la creación natural, humana, física. Y poner al hombre con el hombre también en un solo pueblo. Entonces la iglesia no es el plan emergente de Dios. La iglesia es la manifestación visible del plan de Dios. Hace muchos años estaba en la ciudad de Medellín y habían acabado de estrenar el metro. Y me pregunta un hermano, me dice, hermano Freddy, ¿dónde comenzó el metro de Medellín? Y yo puse a funcionar la memoria donde habían hecho la primera estación y empecé en Bello. Me dice, no hermano, es Rajó. Ya que me hicieron primero una en Itagüí. En Itagüí, tampoco. Y empezó en la mente de un hombre que soñó y visionó el metro. La iglesia comienza ¿en dónde? En la mente de Dios. La iglesia es el sueño de Dios con la humanidad. El anhelo más profundo de Dios es la iglesia. Nosotros somos el mayor anhelo de Dios. Nosotros somos como esa satisfacción de Dios. Que Dios dice, mi plan está funcionando. Yo lo planeé desde antes de fundarlo. Juan capítulo 17, versículos 24 y 26. Juan 17, leamos el 24 y el 26. Recordemos que Jesús estaba orando en Juan 17 a su Padre y dice algunas expresiones. Vamos a leerlo entonces. ¿Qué dice el versículo 24? ¿Quién lo quiere leer? ¿Un hermano o una hermana que quiera leerlo? Bien pueda, hermano. Padre, aquellos que me has dado, quiero que de donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y el 26? Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado estén en ellos y yo en ellos. Oiga, eso es tan hermoso, ¿no? Jesús le dice, Padre, ahora yo quiero llevármelos a vivir donde yo voy a estar. Yo quiero que ellos vivan conmigo. Yo quiero que ellos sepan cómo usted me amó desde la eternidad. Yo quiero que ellos sientan lo que es ser amados, así como usted me amó a mí antes de la fundación del mundo. Que ahora ellos sientan ese amor suyo en ellos, el amor mío en ellos. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, Dios planeó la iglesia. Pero no solo para que sea la iglesia mientras vivimos aquí, sino que el plan de Dios va más allá de esta tierra. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no hubiese moradas, y así no fuera, yo se los diría. Y yo le creo a Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo quiero llevarlos a esas moradas. El plan de Dios, entonces, desde el comienzo, desde el principio, desde antes que fuésemos creados, era su iglesia, y a través de la iglesia añadir a las personas que hemos de ir al cielo. Ustedes quieren ir al cielo, ¿no? Por eso estamos aquí también. Es una de las cosas por las que estamos. Entonces, Dios quiere llevarnos a vivir con Él, para que podamos
Anoche hablábamos con mi hermano John de un tema bien interesante del amor de Dios. Si nosotros realmente podemos comprender o hemos comprendido la profundidad del amor de Dios. Pues yo creo que en parte comprendemos el amor de Dios. Tal vez no lo entendemos del todo. Yo no entiendo por qué me ama tanto. Y menos lo entiendo cuando no soy tan bueno como debiera. No entiendo el amor. Pero Jesús dijo, yo quiero que ellos sientan mi amor. Yo quiero que ellos sientan el amor tuyo dentro de ellos. Por eso quiero también llevarlos al cielo. Quiero llevarlos a donde yo estoy. Un día entenderemos plenamente ese amor y lo sentiremos a cabalidad. Porque a veces hay momentos en que uno pareciera sentir, ¿será que Dios no me ama? Sabemos que Dios nos ama. Pero hay momentos de la vida que uno dice, ¿será que yo no soy de los escogidos? Yo no sé si le habrá pasado a usted. A mí sí. Pero recuerdo que Él es un padre. Y yo por mis hijos doy lo mejor. Lo que sea por mis hijos. Y haré lo que sea para salvarlos. Y mi amor de padre solo es una pequeñez comparado con el amor de Dios como Padre nuestro. Jesús dijo esta expresión, si ustedes siendo malos, mire, y le está hablando a su pueblo, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Él sí que sabe darnos lo que nosotros necesitamos. Promete tanto Dios a su iglesia que dice que un día ya todas estas cosas pasarán y que un día vendrán las bodas del Cordero y que Dios ha entregado a la esposa lista, ataviada para las bodas. Pero es increíble cómo luego Jesús toma su iglesia y la entrega a ¿quién? Miren esto. Dios le muestra el amor a Jesús entregándole la iglesia. Y luego Jesús le devuelve el regalo a Dios diciendo, aquí está. Y entonces Cristo volverá a ser lo que era antes de encarnarse para vivir en todos, Dios viviendo en todos. Pero cuando esto suceda, yo sé que la iglesia en este momento aquí y en todas partes y los miembros de la iglesia pasamos dificultades, pasamos angustias, tenemos que sufrir muy parecido al resto de la humanidad. Pero un día, dice la Biblia, un día ya no habrá dolor ni clamor. ¿Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos? ¿Ya no necesitará alumbrarnos el sol? Porque Dios es la luz que alumbra nuestras vidas. Y un día no habrá más nada de eso que ellos vivieron. Y todas esas cosas habrán pasado. Y estaremos para vivir eternamente con Dios en el cielo. Ese es el plan de Dios para su iglesia. Ese es el plan al que nos hemos acercado por su amor, por su misericordia. La iglesia es la casa de Dios. Usted como padre, ¿a dónde lleva primero las provisiones? Siendo un buen padre, ¿no? No estoy hablando de padres borrachosos o padres que sus provisiones las lleven a otro lado. Un buen padre, ¿a dónde piensa llevar sus provisiones? A la casa. A tal grado que Dios dice, el que no provee para su casa, nos dice a los cristianos, especialmente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe.
Porque Dios es el proveedor número uno para su casa. ¿Y cuál es su casa aquí en la tierra? ¿Ustedes recuerdan el templo de Israel? ¿Lo han leído? ¿Saben algo del templo? Se le llamaba el templo de Salomón, el templo de David, de Herodes. Se consideraba hasta hace algún tiempo como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Hace poco la sacaron porque encontraron otra maravilla. Pero en ese templo, ¿qué había en el templo? ¿Dónde se manifestaba Dios cuando se hizo el templo? ¿Dónde se manifestaba Dios? En el templo. Había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. La gente solo podría llegar hasta el lugar santo o al atrio, y luego los sacerdotes estaban en el lugar santo, y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, después de haber hecho expiación por sus pecados y los del pueblo. Entraba a presentarse a Dios en la presencia de Dios. Nosotros vivimos en la presencia de Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Donde hay un cristiano, hay un lugar celestial. Aquí esto es un lugar celestial. Y toda bendición espiritual está en la iglesia, en su pueblo, la provisión completa de Dios. Mire, hay bendiciones que son para todo el mundo. ¿Cuáles son las que son para todo el mundo? El sol, la lluvia, alimentos, muchas cosas. Pero hay bendiciones que son exclusivas para los hijos de Dios. Una de ellas, conocerlo, tener comunión con Él, es solo para sus hijos. El perdón de pecados, bendiciones especiales, y al cielo solo va a llevar a los que son parte de su iglesia. El Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos, dice alguna versión, los que habían de ser salvos, dice en la Reina Valera. Entonces Dios trae toda bendición espiritual a la iglesia para bendecirnos siempre. La iglesia termina siendo, como el templo de Israel, la morada de Dios en el Espíritu. ¿Saben que Dios está aquí? Y a veces lo cantamos, ¿eh? Y hay hasta varios coros que hablan de la presencia de Dios en la iglesia. Pero para muchas personas la iglesia no importa. Otros menosprecian la iglesia como, no importa a qué iglesia vayas. Pero para Dios es muy importante. Porque la iglesia es el sueño de Dios desde la eternidad. Dios quiere llenar el cielo con personas que hemos decidido voluntariamente estar en su presencia, servirle, y así quiere llenar el cielo. Cuando esto termine, cuando todo esto acabe, porque la Biblia dice que nosotros un día ya no estaremos aquí, que vendrá el Señor, y que entonces los que hayan muerto en Cristo resucitan, y los que estemos vivos, yo todavía digo estemos, así como lo dijo Pablo, o los que estén, pero no sabemos en qué momento va a llegar, pero llegará. Entonces dice la Escritura que seremos arrebatados en el aire y allí estaremos eternamente con nuestro Dios. Nuestros cuerpos transformados, nuestros cuerpos listos. Y yo lo he dicho, Dios no solo quiere redimir el alma, Él quiere redimir también mi cuerpo. Porque si no, no habría resurrección. Habrá una transformación y seremos
semejantes a Cristo, dice la Escritura. Y estaremos con Cristo. Y entonces podremos ver a Jesús. Qué bueno, ¿eh? Estar juntos con el que nos trajo la salvación y la redención. ¿Vale la pena estar en la iglesia? Qué bueno que Dios haya tocado nuestros corazones, pero que nosotros hayamos aceptado ese llamado. Que Dios nos haya llamado. Dios está llamando siempre. Y aún a los que estén en la iglesia, que no anden correctamente, dice que Él está tocando el corazón. Nosotros aplicamos un texto, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Se lo aplicamos a los inconversos. Pero ¿saben que estaba hablándole a la iglesia? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta. ¿Cómo no estaba Él dentro? Bueno, muchos de los que están a veces en la iglesia no abren realmente el corazón para que Jesús habite desde adentro y nos transforme. Y Él dice, yo sigo ahí. Si alguno abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Tendremos comunión íntima. Yo quiero ir con Jesús. Y por eso me mantengo en la iglesia, no por mi fuerza, pero gracias a la misericordia de Dios. Así que el hecho de que usted esté hoy en la iglesia es un privilegio, es una bendición, y usted está siendo partícipe del deseo más profundo del corazón de Dios. Así que desde la eternidad y hasta la eternidad estamos en la mente y en la vida de Dios. Que Dios le bendiga. Amén.